again and welcome to Kabbalah Revealed. I'm Tony Kozenek. Hola y bienvenidos otra vez a la Kabbalah Revelada. Soy Tony Kozenek. Durante las 12 semanas pasadas hemos estado mirando conceptos importantes en la Kabbalah, pero aún no hemos cubierto todas estas. Y ahora es tiempo de tomar lo que hemos estado investigando y enfocarnos en lo que es el objetivo y entender de qué se trata este objetivo. Usted ve que la primera parte del proceso del estudio de la Kabbalah es acerca del objetivo, la eliminación de las cosas que son inútiles para nosotros, definiendo aquellas cosas que podemos usar y cómo usarlas. Y todo el proceso, inclusive después, que es un refinamiento de mantener la dirección hacia la meta. La semana pasada hablamos estructuralmente del rezo, en qué consiste el rezo. Ahora miremos lo que el rezo es desde un estado de sentimiento, la parte interna, que experimenta una persona. Definamos el objetivo ahora en el trabajo de la Kabbalah, mirando de lo que nos piden hacer para cambiar nuestro estado interno, para alcanzar lo que llamamos la equivalencia de forma con el Creador. ¿Y qué es lo que significa esto de ir sobre la razón en el trabajo? Hemos visto esto en varios artículos. ¿Qué significa esto de construir una segunda naturaleza por sobre la naturaleza que se nos ha dado por el Creador? Entrar en el trabajo poniéndose a los dictados de nuestra naturaleza inferior, eso que controla todo lo que hacemos. Vamos a investigar esto leyendo el artículo Lishma de Baal HaSulam. Lishma significa por su bien, por el bien de sus nombres. Lishma significa el estado que tenemos que alcanzar para lograr la equivalencia de forma con el Creador. Él comienza: para que una persona pueda obtener Lishma, uno necesita un despertamiento desde arriba, porque es una iluminación desde arriba. Y esto no es para la mente humana de entender, pero el que conoce los gustos, se dice sobre esto, saboree y mire que el Señor es bueno. Entonces, en primer lugar, esta cosa que tenemos que lograr no está dentro de nuestra naturaleza. Y nuestra naturaleza es definida como la voluntad para recibir para mí solo. Es decir, cueste lo que cueste, la acción en que nos encontramos es solo recibir. No importa cómo parezca esto en este mundo, no importa qué tan altruista es su calidad externa como una acción, nosotros seguimos haciéndolo basados solo sobre los parámetros de nuestra naturaleza. La naturaleza del Lishma requiere el despertar desde arriba. Quiere decir que porque no está en nuestra naturaleza, que es algo que tenemos que obtener fuera de esta, y no hay ningún camino para nosotros para entender lo que es esto dentro de nuestra naturaleza. Es decir, no podemos usar nuestra mente, lo que llamamos nuestra razón, para continuar en este proceso. No desentendemos las cosas normales que nuestra mente nos dice, pero este es el objetivo en el ascenso espiritual, que es completamente diferente de su objetivo en nuestro día a día, en nuestras vidas, en la adquisición de las cosas que tienen que ver con nuestra supervivencia y la felicidad de nuestro nivel superior, que es nuestro animal. No será mediante nuestra mente que vamos a continuar aquí. El único camino que podemos continuar consiste en, como él dice, sepa y mire que el Señor es bueno. Que esto va a ser algo que no está en la mente, pero algo tangible a nosotros, como experimentamos cosas, cuál es el sentimiento total, cuál es la experiencia mayor dentro de nosotros que hay actualmente. Él continúa: a causa de esto, para aceptar la carga del reino de los cielos, uno necesita de esto, de estar en esta entereza completa, queriendo decir que solo para otorgar y nada para recibir. Muy importante esto. Cuando una persona determina que van a comenzar este trabajo de un contacto directo con el Creador, una línea muy clara tiene que ser dibujada en cuanto a lo que tratamos de alcanzar. Este estado de Lishma no debe a veces dar ni a veces tomar. Esto tiene que ser un nacimiento completo. Usted debe entrar totalmente en el estado. Entonces el deseo también tiene que ser completo. Cuando una persona decide hacer esto,
apunta a no engañarse por sí mismo, apunta a mirar cuidadosamente a lo que sus respuestas son a las cosas. Y él continúa, y si una persona ve que sus órganos no están de acuerdo con aquella idea, él no tiene ningún otro consejo excepto el rezo, verter su corazón al Señor para ayudarle en hacer su cuerpo consentido a la esclavitud por sí mismo al Creador. No se sienta con la palabra esclavitud. Parasulam escribe todo el tiempo sobre cómo se siente dentro de nuestra experiencia. Entonces, desde la voluntad para recibir, la idea es que nosotros nos movamos a un estado donde nuestras intenciones internas solo serán para recibir, para otorgar, es decir, no para mí. Al principio del camino esto se parece a... usted sabe, esto es la esclavitud o desapareceré, etc. Pero no estamos hablando de eso de tener presente que no hablamos de la tentativa de controlar los deseos normales de nuestro nivel de animal. Con estas cosas nosotros no tenemos que tratar. Esto le confundirá para cuando empiece a pensar así. Todas aquellas cosas que usted necesita para su supervivencia, para su vida diaria, para su familia, los placeres simples de su existencia, estas cosas no tienen que cambiarse. No hablamos sobre la toma de una dieta especial o la fabricación de acciones externas, o no haga esto y haga lo otro. No podemos controlar lo que es colocado ante nosotros, que estamos obligados a tener que actuar, hasta nuestros propios deseos. La pregunta no es qué hago, la pregunta es por qué lo hago. Si no podemos depender, ya sea sobre las circunstancias o nuestra propia inteligencia, está claro que el objetivo entero de estas cosas que pasan para nosotros son simplemente de modo que nosotros entendamos de que requerimos la luz desde arriba, que este despertamiento desde arriba solo puede venir como consecuencia del hecho que decidimos hacer una tentativa entera en algo que al final de esto debe estar entero. Esto es lishma, que no es parcial, y tampoco es el deseo de alcanzarlo parcialmente. Entonces, este modo de progresar significa que del propio juego de una persona de deseos, su propio deseo de alcanzar esto, él debe alcanzar un lugar de integridad dentro de él hacia esto. Si la única cosa que él quiere es esto, y si él entiende que la capacidad para hacerlo no está dentro de él, pero solo por encima, él debe confiar en la fuerza superior para cambiarlo. Esto es lo que llamamos atraer la luz, o makif, la luz circundante, atraída por el esfuerzo. Pero ¿cómo es el esfuerzo? Y no diga que si lishma es un regalo desde arriba, entonces qué buena es la superación y esfuerzos y todos los remedios y correcciones que uno realiza para venir a lishma. Si esto depende del Señor. Nuestros sabios dijeron, en cuanto a esto, usted no es libre de librarse de esto, más bien hay que ofrecer el despertamiento desde abajo, y es el rezo. No puede haber un rezo genuino si él no sabe por adelantado que sin el rezo no puede ser logrado. Bueno, aquí todo lo que viene a una persona como consecuencia de esto es la escala. Esto es lo que necesita para superarse. A no ser que haya esta tentativa de superarlo, independientemente del hecho que todo está en las manos del Creador, no hay ningún lugar para el Creador para dar el regalo. Entonces, deseo de esto es el rezo. ¿Qué se siente tener este deseo? Si una persona lo intenta, tratan de mirar su intención real cuando ellos hacen algo, cuando reciben un placer, cuando piensan en otra persona y hacen una especie de acto para esto. Y si ellos son honestos, ellos examinarán aquella intención profundamente y comenzarán a ver cuál es la diferencia. El sentimiento que hay más que soy diferente de esta calidad, que yo quiero alcanzar, siento como una aspiración, como una decepción. Recuerde, no podemos proceder en esto sin una necesidad. ¿Cómo hacemos para sentir las necesidades? ¿Sentimos que allí carece algo? Usted hasta no puede saber cuál es. Pero en el caso de un cabalista,
Y alguien que está sobre el camino, cueste lo que cueste, esto ocurre. Sabemos lo que es. La única cosa que puede ser consiste en que carezco del placer que en realidad busco aquí, que es el contacto directo con el Creador. Un rezo se siente como una carencia, una pérdida, una necesidad, un vacío, y no es algo que viene desde dentro de nuestra razón. Bien, si hago esto, entonces conseguiré esto. Espero que Dios no me haya escuchado decir esto. De lo que sea el sentimiento, está allí. La necesidad existe dentro de nosotros o no lo hace, y es el despertamiento desde el inferior. Es también el cli, es la preparación para la entrada de la luz. Y continúa. Por lo tanto, los actos y los remedios que él realiza para obtener el Lishma crean las vasijas corregidas para querer recibir el Lishma. Entonces, después de todos los hechos y los remedios, puede él rezar en serio, porque él ha visto que todos sus hechos no le trajeron ningún beneficio. Solo entonces él puede orar un rezo honesto desde el fondo de su corazón, y el Creador oye su rezo y le da el regalo del Lishma. También deberíamos saber que, logrando el Lishma, uno mata la mala inclinación, porque la mala inclinación es llamado a recibir para sí mismo. Mientras que, logrando el objetivo de otorgar, uno cancela el pensamiento para su propio bien, y la muerte de la mala inclinación significa que uno no usa más la vasija de recepción para sí mismo, ya que ellas no están ya vigentes, son consideradas muertas. Debemos saber primero que no queremos sentir esto en absoluto. Es decir, lo que él quiere decir con esto de matarlo. Y este proceso es lento, así como estas comparaciones que son hechas entre lo que sentimos como con un apropiado objetivo incambiable, que tenemos un objetivo fijo, que la sensación dentro del cli, dentro de la sensación de la persona, en realidad se cambia. Y el deseo de recibir para sentir una especie de satisfacción personal disminuye. Esto se cambia. Lentamente esto experimenta una transformación mientras sea por un proceso real de rezo y una real necesidad. Es como el Magid Saver de Luzma dice en cuanto al verso: aunque no me haya apelado, oh Jacob, ninguno tiene tus preocupaciones de ti mismo acerca de mí, oh Israel. Significa que quien trabaja para el Creador no tiene esfuerzo, al contrario, está contento y alegre. Pero el que no trabaja para el Creador, pero para otros objetivos, no puede quejarse al Creador por no darle el sustento en el trabajo, ya que él trabajó para otra causa. Uno solo puede quejarse para quien trabaja y demandar de él para darle la vitalidad y el placer con el trabajo. Se dice acerca de la gente: quien confía en ellos le gustará y lo hará. El trabajo que se siente que se tiene que hacer tiene que ser hecho solo para este objetivo del Lishma, para el alcance de la intención completa de otorgamiento. Y si el trabajo es hecho por cualquier otra razón, entonces usted no puede quejarse a la fuerza superior que no contesta su rezo, en la que debiera de haber una especie de llenado. Además, es solo trabajo aquí en nuestro nivel de nuestra naturaleza, por la cual requiere un tipo de pago o cumplimiento personal. El trabajo hecho por Lishma en alcanzar una sensación, imagine esto, alcanzar una sensación de experimentar todo por el beneficio de otros, sin ningún pensamiento para uno mismo. Esto está en nuestra intención. ¿Qué tipo de pago posible alguien podría preguntar, excepto el cumplimiento de alcance de aquel deseo? Porque allí todas las fronteras desaparecen, todos los sufrimientos terminan, no solamente para mí, es decir, no solamente para la persona sobre el camino, pero para cada uno alrededor de ellos. El 100% de esfuerzo externo o interno está siendo puesto en el bienestar de toda la vida. Y entonces el pago por el camino del Lishma, aunque encontremos en nosotros una diferencia con esta calidad y tal vez el sentimiento de una especie de un vacío o el sufrimiento en este momento que conocemos, por decir, oh no, yo aún no estoy en mi objetivo, aún no he conseguido ese lugar,
Esto es el pago, esto es el entusiasmo, el alto espíritu, como él dice, porque usted sabe que está en la aventura, usted está sobre el camino, usted está en la búsqueda de eso. Y continúa, no se sorprenda que cuando uno asume la carga del reino de los cielos, significa que cuando él quiere trabajar solo para otorgar al Creador, que no se sienta ninguna vitalidad en absoluto. Esta vitalidad obliga a aceptar la carga del reino de los cielos y habría que aceptarlo coactivamente contra su mejor juicio. Bueno, esto significa que incluso si usted está sobre el camino, lo que debería pasar es que su sensación de estar completo por cualquier otra cosa, esto solamente disminuye. Una persona procede contra su mejor juicio. Esto es lo que significa por encima de la razón con el trabajo. Si usted escucha las directrices de la voluntad para recibir, su cuerpo básicamente dirá, ¿para qué haces esto? Esto no hace ningún sentido. Usted solamente enreda las cosas aquí para mí. Esto es siempre el argumento. Y una persona siempre verá aquí todo alrededor de ellos que trabajan en contra. Pero esto es para nosotros, para ser capaces de él. Él dice, acepte el trabajo coactivamente. Quiere decir, no escuche a lo que la voluntad de recibir dice, pero entender que esta duda que viene ante de nosotros, de la voluntad para recibir, en realidad nos permite tomar esta opción a través del libre albedrío. Es como decir, voy a hacer esto fácil por usted y solo lo empujaré así y usted se sentirá maravilloso y habrá un pago. No, ahora usted está en un lugar donde el libre albedrío realmente existe. Usted ya no es controlado por su naturaleza inferior, no por el Creador. Usted trabaja en lo que se llama una línea media. Es decir, depende de usted y su propia intención, una intención individual, voluntaria, de hacerse como el Creador. Y este es el único camino. Cuando esto existe a través del libre albedrío dentro de la persona, de escoger este camino donde no hay ningún pago en el uno o en el otro camino. Esto es el verdadero logro, esto es el truco y esto es la razón por qué todo está ocultado de nosotros, por qué está completamente opuesto a nuestra manera de funcionar a través del control de nuestra voluntad de recibir. Significa que el cuerpo no debería estar de acuerdo a esta esclavitud porque el Creador no lo riega con vitalidad y placer. De hecho, esto es una gran corrección. Si no fuera por esto y la voluntad de recibir habría estado de acuerdo a este trabajo, uno nunca habría sido capaz de lograr Lishma. Más bien, él siempre trabajaría para su propio bien, satisfacer sus propios deseos. Es como la gente dice que el ladrón llora por sí mismo. Agarra al ladrón, y luego usted no puede decir cuál es el verdadero ladrón para agarrarlo y reclamar el robo. Si las cosas funcionan de la manera que ellos hacen aquí, y recibimos una especie de un cumplimiento egoísta de este trabajo, nosotros nos haríamos esclavos. Esto es donde la verdadera esclavitud ocurriría. Nosotros nos haríamos máquinas y seríamos capaces de ir más allá, alcanzar cualquier punto de libertad en absoluto. Pero cuando el ladrón, que significa la voluntad de recibir, no encuentra el trabajo de aceptar la carga del reino de los cielos de buen gusto, ya que el cuerpo se acostumbra a trabajar contra su propio deseo, uno tiene el medio para venir a trabajar solo para traer la alegría al hacedor de alguien. Para trabajar contra nuestra naturaleza significa tener una sensación, la que es requerida en nosotros para nuestro siguiente nivel. Cuando sentimos una dificultad, por lo general en forma de una duda o una tentación, no de hacer una cierta clase de acción. Los cabalistas no tratan con el nivel físico de acciones, pero cuando la tentación es para creer que mi vida sería mejor si yo simplemente persigo esto para mí, que yo veo a la gente a mi alrededor, acertado en quien persigue esto, cuando la duda viene para decir qué debería ser este otro modo. Trabajando en contra de la naturaleza significa no utilizar ese nivel de razón, reconocerlo. Esta es la única cosa que el nivel animado dentro de la persona puede decir. ¿Qué espera usted que esto sea? No puede ser nada más que esto. El nivel del hablante, el nivel más alto, el que en la cual una persona intenta dar a luz, desde este punto en el corazón, que usted sintió al principio de este camino,
que se parece a un embrión espiritual, ahora va a hacerse una persona. Si esto va a pasar, entonces la razón, el pensamiento, la lógica que hay detrás de cómo usted procederá, tiene que ser la lógica del Creador. Esto es una lógica opuesta. Entonces inmediatamente podemos sentir lo que es la siguiente cosa que tiene que ocurrir para nosotros por la duda que hay. Esto se parece como a un sistema de radar que inmediatamente nos muestra con precisión las cosas que hay que trabajar. Y luego es imposible proceder, excepto por la fe, aquí. Esto es que se dice por la fe, no una creencia, no como, bien, algún tipo sabio me dijo que esto es el camino, que debería ser así, lo haré y todo saldrá bien. No. Debe ser que el deseo de sentir la mente superior significa que no me permitiré ser dirigido por mis deseos de recibir para mí espiritualmente o corpóreamente. Que haré el esfuerzo, que de todos modos lo haré como un experimento y yo veré cuáles son los resultados que pondré en ese esfuerzo. ¿Qué me dará el esfuerzo? El esfuerzo me dará una necesidad, una recompensa grande. Esto es una enorme recompensa en realidad. La necesidad será una necesidad expresamente para lo que es, lo que no pude alcanzar. Esto levantará a la persona encima de la duda. Esto creará no una vasija física, pero ahora una vasija espiritual que existe encima de la voluntad para recibir. Una segunda naturaleza comienza a ser construida allí, es decir, los deseos no para este nivel físico que ya fue perfeccionado y hecho. No tenemos que tratar con esto. El Creador hizo esto, pero aquí comenzamos a construir y crecer un hombre, una criatura espiritual que está compuesto de un deseo. Porque esto es lo que una criatura es. Esto es solamente un deseo, pero esto es un deseo específico solo para la mente del Creador, hacia todo lo demás, hacia lo que ahora comienza a ser debajo de la persona. Estas son verdaderas sensaciones. Esto es algo que una persona en realidad siente, un logro, una aclaración, una subida espiritual en la cual la realidad aparece de manera muy diferente a aquella persona. Y continúa. La intención de alguien debería ser solo para el Señor, como esto dice. Entonces usted debiera deleitarse a sí mismo en el Señor. Así, cuando primero él sirvió al Señor, no hizo ningún sentido, ningún placer con el trabajo. Más bien fue hecho bajo coacción. Ahora que uno se ha acostumbrado para trabajar, para otorgar, uno merece el detalle en el Señor. El trabajo en sí mismo da el placer y la vitalidad, y esto es considerado que el placer es apuntado al Creador. Hasta la próxima.